Continuamos en Somos Todos Periodistas. El tema de la economía, la inflación, las perspectivas para el 2018, sin dudas que genera mucha atención. Y hoy nos acompaña en nuestros estudios el doctor Daniel Gataz, politólogo, economista, para abordar esta temática. Daniel, un gusto que nos acompañes. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto para mí. Gracias, Daniel. Para mí es un enorme honor venir a este programa. Y además de eso me siento muy cómodo. Así que, bueno, es muy importante. A nosotros nos gusta esto. Como siempre, presto a acompañarnos cuando te llamamos. Y en un momento importante como este, en el cual el gobierno ya cerró en 2017, pensando ya en las metas para el 2018. ¿Qué balance hacemos del 2017? Bueno, yo creo que salimos de un 2017 muy complicado, con incrementos sustanciales en los precios, mucho más de lo que el Banco Central estimaba como pauta inflacionaria, lo que generó una fuerte interna entre Sturzenegger, el presidente del Banco Central, con la gente que está vinculada al Ministerio de Economía, y parecía que había dos equipos, ¿no? Claro. Uno que estaba tratando de paliar y de resolver la cuestión del déficit fiscal, pero no lo pueden controlar, que es uno de los problemas más serios que tiene la Argentina, y otro tratando de mantener la pauta inflacionaria dentro de niveles absolutamente imposibles de mantener, a través de una política monetaria restrictiva, muy dura, con tasas de interés, particularmente en el LEVAC del 30 puntos, muy positivas, que permitió que muchos hicieran grandes negocios. Claro, ¿no? Sí. Y un 2018 que comienza con un montón de problemas que creo que va a tener el gobierno, fundamentalmente por la catarata de aumentos en las tarifas públicas. Claro, porque, a ver, el gobierno vuelve a fijar la meta para las metas para el año 2018, y entre ellas la inflación, algo tan sensible, llevándola al 15%, corrigiendo un poco esa meta, pero a cualquier análisis básico uno se da cuenta que eso no se va a poder cumplir. Así es, en realidad el Sturzenegger hablaba del 10%. Claro. Y el gobierno, a partir de una decisión de equipo, dijeron, no, en realidad la meta inflacionaria la vamos a definir nosotros. Y pusieron 5 puntos más altos, fundamentalmente producto de que se dan cuenta que es absolutamente imposible cumplir una meta del 10%. Si no, no se la cree nadie. Producto fundamentalmente, insisto, del déficit fiscal. Fíjate que para que la gente lo entienda es una cuestión bastante simple, ¿no? Porque una familia, visto desde el punto de vista micro, una familia no puede sobrevivir permanentemente con un déficit en su estructura. Porque primero le pedís a un amigo, después le pedís a otro amigo, después le pedís a un pariente, pero en algún momento esto explota. Bueno, al Estado le pasa exactamente lo mismo. La Argentina vive históricamente con déficit fiscal. En algunos momentos lo financia con emisión monetaria, en otros con endeudamiento, pero también en algún momento esto digamos, genera un montón de problemas. Digamos, así como la familia chiquita, si no se ajusta en un momento, tiene que salir el papá a robar a la calle para poder mantener una estructura que no puede sostener, el Estado hace exactamente lo mismo. En vez de robar con pistola, lo que hace es robar cobrándote elevados impuestos o emitiendo dinero. Bastante simple. ¿Y cumplió la meta de bajar el déficit en el 2017 el gobierno? No, muy poquito, en una cuestión menor. E incluso, fíjate, yo creo mucho en los símbolos, en la economía y en la política, porque, bueno, el caso puntualmente del tema de los jubilados, ¿no? Que hay una partida de casi 100.000 millones de pesos que iban a ir a los jubilados, que ahora la distribuyen entre gobernadores e intendentes, que son cómplices. Esto hay que decirlo claramente, ¿no? Porque no ponen la cara, pero son cómplices porque ellos reciben ese dinero. Ambos se necesitan, gobierno y gobernador. Así es. Digo, estos 100.000, aparte con una curiosidad muy especial, porque se le dice a los jubilados, le vamos a sacar 100.000 millones, pero ustedes no pierden. ¿Cómo? Claro. Esto? Es raro, ¿no? Es rarísimo. O sea, vos ahorrás, pero el otro no pierde. De hecho, fue uno de los proyectos que mayor rechazo tuvo en la población porque la gente no se cree eso. Claro, y el Estado te roba de la misma manera, insisto, cobrándote más impuestos, porque es escandalosa la presión fiscal que en la Argentina, es escandalosa. Brutal. Es un combo casi perfecto, te diría la tormenta perfecta. Si vos a eso le sumás los niveles de tasa de interés, que hoy prácticamente es imposible tomar un crédito para un emprendimiento, la situación es realmente muy difícil, muy compleja, y con instituciones
vacías, que es otra cuestión que yo creo que la gente no habla. Fíjate, te voy a dar un ejemplo puntualmente. Hace poquito se aprobó 2 aumentos para aguas cordobesas, y hablan de las audiencias públicas, que se cumplieron con las audiencias públicas. Las audiencias públicas, que son un instituto que se generó en la Argentina con el objetivo de que la gente debata, de la posibilidad de que eso se revierta, si las cosas realmente, si no hay justificación, son una pantomima. Sí. No va nadie. En realidad al principio iba gente. Yo he ido alguna vez a alguna audiencia pública, pero no tienen peso. Es un mamarracho. No, es un paso formal absolutamente vacío y innecesario, al igual que un montón de derechos, ¿no? Porque los que tenemos una gran capacidad los argentinos, y también en Córdoba, en la Constitución de Córdoba, en la Constitución de la Nación, hay una gran cantidad de derechos que se ponen, se colocan. Y jamás son letra operativos. muerta, son letra muerta. No son operativos. operativos. Es absolutamente imposible sostener toda esa estructura de derechos en una sociedad. ¿Cuál es el clima para 2018 en materia económica? Más allá de las metas que se haya fijado el gobierno, como economista, ¿hay cierto optimismo, aunque sea moderado, en algunos sectores? ¿Puede repuntar la economía finalmente? Mira, yo te diría, Ariel, claramente que hay dos miradas, la macro y la micro. Si vos pensás en la mirada macro, que fundamentalmente está referida a los empresarios, vos ves algunos índices atractivos, interesantes, hay un crecimiento importante de la economía, no muy importante, pero te hablan de 2-3 puntos de la economía, de crecimiento de la economía, que no es poco, ¿no? Si tuviéramos un crecimiento de 3 puntos todos los años durante un periodo importante, durante varios años, digamos, sería una cosa interesante. Pero a nivel micro la gente tiene gravísimas dificultades. Porque la Municipalidad de Córdoba aumenta sus tasas, el gobierno de la provincia de Córdoba aumenta sus impuestos, el gobierno nacional aumenta sus impuestos, las tarifas acobardan a cualquier persona, es prácticamente insostenible. Por eso creo yo que la gente común, el ciudadano común es el que lo siente esto, ¿no? A nivel macro quizás vos podrás decir, bueno, mirá, las empresas están trabajando mejor. ¿Cuándo se va a derramar sobre la gente común, no? Bueno, este es otro tema, ¿no? Una vieja historia, la famosa historia de la teoría del derrame, vinculada al consenso de Washington, ¿no? Allá de la década del 90, que terminó siendo realmente un gran fiasco en la Argentina. Y otra preocupación que tiene el ciudadano común de a pie es el tema del dólar, ¿no? Porque si bien los analistas dicen que no está por debajo de la inflación y demás, pero los movimientos estacionales o no del dólar siempre generan preocupación por el temor a que se traslade a precios. ¿Qué opinas al respecto? Es que todos los movimientos del dólar inciden de manera directa sobre los precios. Cada vez que se mueve el dólar un 4, un 5, un 6%, eso se traslada a los precios. Eso está clarito, es una historia, la vieja historia de Argentina, ¿no? Pero lo que la gente también tiene que darse cuenta es que el dólar estaba muy atrasado en relación a la inflación. Entonces teníamos un dólar muy quieto, pero producto justamente del financiamiento externo, es decir, entraron muchísimos dólares y eso generaba mayor oferta, al haber más manzanas, la manzana es más barata. Bueno, el dólar trabaja así también. Y fíjate, y esto me parece que es muy interesante que se plantee, digamos, y es una cosa que no se habla mucho, ¿no? Sobre el tema de cómo financiar el déficit. Si vos pensás en lo que imaginaban los K, ¿no? Que dejaron realmente tierra arrasada en la Argentina, ¿no? Pero haciendo esa salvedad, digo, los K decían hay que financiar el déficit con emisión monetaria. ¿No? ¿Por qué? Porque eso nos genera endeudamiento externo, lo financiamos con emisión monetaria, generamos un poco de inflación, pero privilegiamos la reactivación de la economía, el consumo, etc. El actual gobierno lo que ha hecho es tratar de financiar el déficit a través del endeudamiento externo. Pero el endeudamiento externo tiene este proceso también para que la gente lo comprenda. Entran los dólares como préstamo, van al Banco Central y el Banco Central tiene que emitir dinero por esos dólares que han ingresado. Y después tiene una segunda etapa que es absorber el exceso de esos fondos a través de tasas realmente muy significativas. O sea que paga intereses por los dólares que toma, pero también paga intereses sobre los pesos inmovilizados. Así es. O sea que el paradigma de la economía histórico de que el déficit financiado con endeudamiento no genera inflación, yo creo que está en serias dudas, ¿no? En este momento. Este gobierno está preocupado por la llegada de inversiones y por el crecimiento. Tal vez hace mucho foco en eso. ¿Qué condiciones tienen que darse para que eso pase? Para que lleguen inversiones. Tiene que haber, sin duda tiene que haber seguridad jurídica. Yo creo que la seguridad jurídica uno lo puede visualizar como un hecho positivo. Ha habido avances importantes.
pero hay algunos acontecimientos, por ejemplo, algunas cuestiones violentas que hemos vivido la semana final de pasada. año, claro, todo este tema, todo este último tiempo que realmente a la gente, la mayoría de la gente la asusta, ¿no? No es fácil para un inversor de afuera ver en la televisión en la Argentina gente encapuchada, con palos, destruyendo una plaza pública. Así, y con cuestiones, yo digo, es un problema de educación, ¿no? Un problema serio de educación. Y si vos me permitís, porque yo me he puesto en una campaña a nivel de la web, de cuestionar estas faltas de educación de la gente que tiene, que tiene un poder de llegar a otros, ¿no? Como el caso del director técnico de la selección argentina, San Paolo, que ha producido semejante lamentable, brutalidad a un en un de acto de arrogancia y un guarango, un hombre atrevido. Yo digo, en cualquier país serio estos tipos desaparecen en 2 minutos. Sí, porque son líderes naturales o no, pero son líderes en determinados ámbitos. ¿Qué podés esperar vos de la gente que él dirige? Claro, sí, sí. Se cuenta de una cuestión menor, pero vamos a decir, ¿de qué dependen las inversiones? Yo creo que la gente mira todo esto, ¿no? Mira desde afuera. Y en un minuto, pues ya nos estamos despidiendo, ¿cómo impactó todo eso en la imagen, en el gobierno? Lo que pasó la imagen del gobierno ha caído sustancialmente porque ya no tiene el hándicap tan importante que tenía hace un año. Hace 2 meses, ¿no? Y hace 2 meses cuando había ganado la elección. Claro, ¿no? Y ya no podés responsabilizar al gobierno anterior de todo, digamos, ¿no? Ahora tenés que decir, bueno, algo tengo que ver yo en todo este lío, ¿no? Es decir, me tengo que hacer cargo de algunas cuestiones. Así que el gobierno me parece que va a tener que hacer los deberes y va a tener que resolver rápidamente esta enorme discusión entre el presidente del Banco Central y ministro de Economía. Muy parecido a lo que pasó en su momento con el caso de Sturzenegger y Prat-Gay. ¿Recuerdan, no? Sí, sí. Muy parecido. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Daniel, agradecidísimo porque nos acompañes. Ha sido un placer, les deseo un gran igualmente para vos 2018, a usted y a toda la audiencia, y seguramente van a seguir te tendremos el 2018. Tan lindos programas como están haciendo, ¿no? Daniel, te tendremos en el 2018. Y los temas siempre lo vamos a volver a convocar, por supuesto. Exactamente. Ha sido muy amable. Gracias.